Ya hemos visto los casos de sufrimiento en la Biblia que nos marcan algunas categorías de sufrimiento. Hay sufrimiento provocado por el hecho de que vivimos en un mundo caído. Y también hay sufrimiento que viene como disciplina o castigo de parte de Dios. Y también hay sufrimiento que viene por las acciones y decisiones de otros seres humanos libres y toman decisiones con consecuencias. Pero también podemos ver en la Biblia que hay otros casos de sufrimiento y hay sufrimiento que simplemente no encaja en estas categorías que estamos viendo. Y eso tenemos que reconocer y tenemos que saber que esto existe y también aplicar eso en nuestra teología. No queremos desconocer o ignorar casos porque no encajan en lo que estamos pensando. Nuestra teología y doctrina siempre tiene que ser dirigida y fundamentada por la Biblia y no solamente por lo que nosotros queremos creer. Entonces buscamos en la Biblia y encontramos casos de sufrimiento que simplemente no encajan en estas tres categorías. Quiero mencionar tres casos que nos van a ayudar a entender un poco más de lo que yo voy a poner como una cuarta categoría, que son los casos especiales, donde Dios permite sufrimiento porque Él tiene otro fin y no encajan en lo que ya hemos visto, sino que en una cuarta categoría. Y son casos de sufrimiento entonces donde Dios, no sé si Él hace o si simplemente permite sufrimiento, pero cuando Él tiene un fin especial, y el sufrimiento no es solamente por el hecho de vivir en un mundo caído, no es disciplina, ni tampoco son decisiones de otro ser humano, sino que son interacciones espirituales donde Dios tiene un fin más allá muchas veces de nuestro conocimiento. Vamos a ver tres casos en la Biblia y el primer caso que quiero ver es Job. Job es un hombre conocido por su paciencia, perseverancia en medio de sufrimiento, en medio de una tribulación bastante fuerte, donde él sufre en cuerpo y también en espíritu, con la pérdida de sus hijos, la pérdida de todo lo que él tenía, y se queda solamente con su esposa, que también le está diciendo que debe maldecir a Dios y morir nomás. Entonces, él vive un sufrimiento y nosotros sabemos algo que Job no sabía. Por la Biblia, nosotros sabemos lo que estaba ocurriendo entre Dios y Satanás. Y eso Job no sabía. No sabía que había algo pasando en el mundo espiritual entre Dios y Satanás, ah, en que Dios decide permitir el sufrimiento de Job. Nosotros tenemos un gran ejemplo de lo que es el sufrimiento, de lo que es la perseverancia, de lo que es la naturaleza de Dios por lo que vivió Job. Dios permitió algo ahí, un sufrimiento grande, enorme, para nuestro bien. Y cuando Job en un momento empezó a más o menos cuestionar el sufrimiento, Dios le habla y no le dice, mira, es que eso pasó entre Satanás y los ángeles y no explica nada de eso. Él simplemente dice, yo soy Dios, tú no eres Dios, tienes que confiar en mí. Las lecciones que nosotros aprendemos de Job no podríamos aprender de otra forma. Dios permitió un sufrimiento provocado por Satanás en este caso. Y Dios lo permitió con un fin de enseñanza para otras generaciones, un fin también espiritual entre Dios y Satanás en el momento. Dios estaba obrando en una forma extraordinaria, pero en este caso, para hacerlo, permitió sufrimiento. Quiero ver otro caso que es parecido, que es
no tan extremo a lo mejor, pero parecido, en el caso de Pablo. Pablo, en 2 de Corintios, nos dice que él tenía un aguijón en la carne. Estaba sufriendo de alguna forma física, no sabemos precisamente cuál fue su sufrimiento, pero sabemos que estaba sufriendo de tal grado, en tal manera, que estaba rogándole a Dios que le quitara este sufrimiento, este aguijón. Que Pablo dice, un mensajero de Satanás. Y Dios no le sana de esta cosa. No le quita este aguijón. Pero sí, en el caso de Pablo hay una explicación un poco más allá que dice, mi gracia es suficiente. Y lo que él estaba buscando en la vida de Pablo fue su propio bien. Que él, por medio de este aguijón en su carne, podría vivir una vida mejor, con más fe en Dios en lugar de sus propias experiencias y capacidades. Y es una tentación que todos tenemos. Si tenemos algo de capacidad que Dios nos ha dado, o si tenemos experiencias, empezamos a depender de eso en lugar de depender de la gracia del Señor. Y entonces el Señor enseñó algo a Pablo, y no solamente a Pablo, sino también a nosotros a través de la experiencia de Pablo. Entonces Dios permitió en la vida de Pablo un mensajero de Satanás para un fin. Obviamente eso no fue una disciplina, no fue una consecuencia de la maldición en general, no fue la decisión de otro ser humano, fue una decisión de Dios de permitir un sufrimiento provocado por Satanás, pero Él lo permitió en la vida de Pablo para lograr un fin más allá de la vida de Pablo. Y nosotros también podemos ver un caso más, donde nos dice que la cosa viene de Satanás, pero también me llama la atención, que es un caso que encontramos en el Evangelio de Juan, donde hay un hombre ciego de nacimiento. Nació ciego, no es del pueblo que se llama Nacimiento en Chile, nació ciego. Y él, al nacer ciego, sufrió, porque es una discapacidad con efectos, con consecuencias en la vida. Sufrió probablemente problemas laborales, problemas en la facilidad de la vida provocados por su discapacidad. Pero no solo eso, sino que la gente suponía que él sufría producto de algún pecado. Y es justamente eso lo que los discípulos de Jesús preguntan. Le preguntan, ¿quién pecó para que él se quedó ciego? ¿Él o sus papás? Ellos suponían, seguramente todos de su época, suponían que el sufrimiento de esta persona, la enfermedad, se debía a un pecado, la consecuencia de una disciplina, de un castigo, o la consecuencia de una decisión libre. Pero ellos asociaban todo el sufrimiento con un pecado, con una disciplina, con un castigo, con una consecuencia de pecado. Y eso es común hasta hoy en día, lamentablemente, entre los cristianos. Hay grupos que enseñan que si tú tienes mucha fe en Cristo, dejas de sufrir. Paras de sufrir. Ya no hay sufrimiento, ya no hay enfermedad si tienes fe suficiente. Y si tú estás sufriendo, si tú tienes una enfermedad grave de esta forma, si pierdes tu trabajo, debe ser que te faltó fe. Como los discípulos de Jesús pensando que esto tiene que haber sido producto de algún pecado. Pero Jesús les corrige y dice, ni él ni sus papás. Él nació ciego y vivió 40 años ciego para que yo
le podría sanar ahora. Eso Dios hizo o permitió para lograr un fin especial en la vida de este hombre. Le sanó. Y producto de esta sanidad, él logró reconocer al Mesías. En un momento que los fariseos no estaban reconociendo al Mesías, ni tampoco los escribas, ni tampoco ningún líder del pueblo judío. Los discípulos de Jesús más o menos entendían, pero no al 100%. Pero este hombre ciego llega a tener una fe. Entonces hay un bien en su propia vida producto de este sufrimiento. Pero me da la sensación, por la historia, como lo cuenta Juan, que esto no fue el propósito de lo que pasó con él. Su sufrimiento no tenía el propósito solamente de su conversión, sino de ser un testimonio en contra de los fariseos y escribas. Porque Jesús ocupa lo que pasó ahí como analogía. El hombre ciego veía con más claridad y los guías eran los ciegos. Entonces Jesús ocupa una circunstancia de 40 años, un sufrimiento de 40 años, para provocar la conversión de una persona y también un testimonio para otro grupo de personas y también una enseñanza para nosotros. Para mí eso es maravilloso, pero para el hombre que nació ciego, a lo mejor no. Vivió 40 años de sufrimiento sin explicación. Y es por eso que nosotros tenemos que tener fe. Y la fe no es para que Dios elimine de nuestras vidas todo el sufrimiento. La fe es para aguantar el sufrimiento confiando en Dios. Yo estoy diciendo aquí que hay algunos casos que son casos especiales. Hay algunos casos donde Dios permite el sufrimiento para un fin más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros sabemos en el momento. Pero yo creo que hay muchos casos que no son para eso, que son producto de la maldición, como ya vimos, que son producto de disciplina o castigo, o que son productos de decisiones libres de otros seres humanos. Entonces no todos los casos son así. Hay 4 categorías. Hay casos especiales, pero los llamo casos especiales porque no son la norma. Son casos especiales, excepcionales. Pero estos casos tienen algo en común con los otros casos. Y es que, independiente de la causa del sufrimiento, Dios puede utilizar la circunstancia para el bien. Entonces, si alguien está sufriendo, realmente, a fin de cuentas, queremos entender el sufrimiento y por eso estamos haciendo el estudio, pero Dios puede ocupar el sufrimiento si viene de la maldición, si viene de disciplina, si viene de decisiones de otros seres humanos, o si viene por el caso especial. Dios puede usar el sufrimiento para el bien. Eso es lo que ya vimos en el caso de José, que fue vendido por sus hermanos. Ellos tenían malas intenciones. Su sufrimiento fue producto de las decisiones de otros seres humanos, decisiones libres. Pero, incluso ahí, Dios ocupó esto para un bien mucho más allá de la comprensión de ellos en el momento. En Hechos 7 y 8, como ya vimos, la persecución de los cristianos, decisiones de ser humano resistiendo a Cristo y hacen persecución bajo Saulo, que después es Pablo. Pero ahí también la iglesia se expande de una forma increíble producto de este sufrimiento de persecución. Dios ocupó algo malo para obrar algo bueno. No por eso podemos decir que Dios
instó persecución. Dios no provocó persecución. Pero Dios permitió eso y Dios lo ocupó para un fin más allá, para un bien más allá. Entonces Dios puede ocupar nuestro sufrimiento. Si nosotros vemos sufrimiento y eso provoca en nosotros arrepentimiento y nos lleva a conducirnos mejor con Cristo, nos lleva a renovar nuestra relación con Él, nos lleva a evangelizar más o lleva a un incrédulo a fe, entonces vale la pena. Porque Cristo busca algo más allá de nuestro placer en el momento. Podemos sufrir grandemente y eso siempre va a doler, el sufrimiento. Pero eso no quiere decir que un placer momentario es la mejor solución. Debemos siempre querer el bien mayor que Dios puede obrar en medio del sufrimiento. No buscamos sufrimiento, pero yo prefiero sufrimiento si eso me va a ayudar en mi relación con Dios sobre facilidad y comodidad y perder mi fe en Él. Hay un himno en inglés que a mí me gusta que dice algo parecido y dice: prefiero morir antes de vivir y perder mi fe. Y el himno antiguo pide a Dios: si tú sabes que voy a perder mi fe en algún momento, mi amor por ti en algún momento, llévame. Y yo creo que eso debe ser nuestro deseo sincero. Aunque duela, yo quiero seguir en los caminos de Cristo. Y si Dios quiere ocupar sufrimiento para este fin, yo estoy dispuesto a caminar en esta senda. No es mi preferencia. Prefiero vivir una vida cómoda y irme arreglando. Pero yo confío en la sabiduría de Dios. Y también, si no es mi bien, si yo sufro un poco y Dios puede ocupar eso para salvar a otra persona, ¿cuánto estoy dispuesto a sufrir si eso podría llevar a otra persona a la salvación? Bueno, Cristo estaba dispuesto a sufrir por ti. Yo espero que también yo puedo estar a la altura de aceptar un poco de sufrimiento si eso puede conducir a otra persona a la salvación. Un hombre que yo respetaba mucho falleció de cáncer en los primeros años de nuestra misión en Chile. Y yo le respetaba mucho porque él pedía sanidad, obviamente, y no lo recibió. Pero me dijo una vez que su mayor deseo no fue su propia sanidad, sino la salvación de su familia. Y que si su enfermedad y muerte eventual podría traer a su papá y hermanos a la fe en Cristo, sería mejor, preferible. Prefería la salvación de ellos sobre su propia vida y sanidad. Yo creo que estos son los ejemplos de lo que realmente es la fe en Cristo. La fe no es una vara mágica para eliminar nuestro sufrimiento. La fe es lo que nos orienta para aceptar y recibir lo que Dios está haciendo o permitiendo y dejar que Dios obre en las circunstancias que sean. Esta es la fe que Dios busca y esta es la fe que yo quiero tener y espero que es la fe que ustedes también quieren tener. Entonces tenemos sufrimiento que viene por la maldición, por la caída. Tenemos sufrimiento que viene por la disciplina de Dios. Tenemos sufrimiento que viene por las decisiones de otro ser humano y sufrimiento que viene por un fin especial, un plan especial. Pero cualquiera que sea la fuente, nuestra fe
en Cristo, nuestra fe en Dios no debe vacilar. Somos débiles y es entendible si en un momento de sufrimiento cuestionamos, pero no debemos dar la espalda a Dios y no debemos dejar de creer y confiar en Él, porque Él rescató a Job, Él rescató a Noé y Él es capaz de rescatarnos a nosotros también, si no en esta vida, en la próxima. Porque Dios obra todas sus cosas para el bien de los que le aman. Y este bien que menciona Pablo en Romanos 8 es una vida eterna con Cristo en el cielo. Y eso es lo que nos espera. Aunque haya sufrimiento aquí, vamos a tener una recompensa mucho más allá de nuestra comprensión. Porque Dios es fiel. Entonces que nosotros también seamos fieles.